Amada familia, qué precioso poder saludarles una vez más en esta mañana, avanzando en la línea de edificación, en todo fundamento y todo aquello con lo que el Señor sigue edificando y sobreedificando nuestra vida. Doy gracias al Señor por el privilegio que tengo como ministro apostólico en su reino, de poder aportar, de poder sumar a todo este glorioso fluir edificador de Cristo en su iglesia. Un saludo con todo mi amor para la iglesia MDA Internacional y asimismo a este poderoso ministerio Macedonia que está allí conectado y siempre firme y en toda fidelidad en su crecimiento y en su avanzada edificadora. Les bendigo, mis amados, y entremos en materia en este hermoso día. Quiero continuar trabajando con una palabra que he titulado edificación reformadora y progresiva. Claro que sí, es una edificación reformadora y progresiva. Sabemos que somos un edificio de Dios. Sabemos que lo que Dios está construyendo es una casa espiritual, un edificio espiritual, pero esta terminología también la reconocemos como seres terrenales. Así que sabemos a qué se refiere Dios en lo que nos comparte en su palabra. Déjeme recordarle, yo soy un profesional de la construcción por mi profesión de arquitecto. Y como profesional de la construcción, sé lo que significa reformar una edificación y hacerla nueva. Déjeme decirle, un verdadero lío es enfrentar la reforma de una edificación existente. El asunto es más complejo, es más delicado y seguramente en tiempo mucho más demorado que una edificación nueva. ¿Por qué? Hay que remover muchas cosas que el dueño del edificio tal vez se rehúsa a demoler. Y dile al del lado, y esto es un verdadero problema. Estar luchando con alguien que quiere ver reforma, pero que no le toquen el viejo muro donde tiene la foto de su biscorneto abuelo. Una cosa complicada. Ese muro ahí es un estorbo, pero él se rehúsa porque tiene apegos. Dile al del lado, por apegos. Ya veremos más adelante en materia de edificación hasta dónde va este criterio que he utilizado para introducirme en el tema. Amados, de todas formas sí tenemos que mirar que cuando se trata de la buena obra de Dios en nuestras vidas, entonces habrá que dejar en claro varias cosas. Porque en la introducción te puse una ilustración, pero no te puedes aferrar a ella porque no es tan precisa. El edificio que Dios está construyendo, el cual es la iglesia, es una casa 100% espiritual, edificada, no con ladrillos terrenales, sino con piedras vivas. Y encima de todo, vivas. ¿Por qué te lo digo? Porque lo que Él está haciendo no incluye lo que está muerto, sino que lo que aún esté en muerte no hace parte de la casa. También es importante aclarar que la casa no es de nadie más que de Dios, y es de Dios mediante Cristo, que la compró con su perfecto sacrificio en la cruz. ¿Cómo lo hizo? Derramando su sangre, la sangre del pacto eterno. ¿A fin de qué? De que ahora, una vez que Él resucitó, entonces perteneciéramos al resucitado. De manera que su sangre fue el precio, nosotros el botín que pertenece al resucitado. Como dijo el apóstol Pablo, sea que vivamos o sea que muramos, de Cristo somos. Eso está en Romanos 14:8, usted lo sabe bien. Mis queridos, la reforma no podemos verla desde la perspectiva literal como la de una casa. ¿Por qué? Porque para empezar, el Señor no está haciendo una reforma locativa, sino que, como ya estuvimos compartiendo y fuimos instruidos por el Espíritu y comprendimos, lo que Él está haciendo es una reforma sustancial. Es decir,
es una reforma desde la esencia y sustancia de las cosas. En otras palabras, es un asunto de fondo y no simplemente de forma, pero que al final todo lo que se ha reformado desde la esencia se hará visible como buena obra. No puedo detenerme con esto, pero si no lo recuerdan bien, simplemente ve a mi canal de YouTube y ahí encontrarás esta palabra que se titula precisamente reforma sustancial. El que estudia está al momento instruido para seguir edificando su vida. Déjame decirte algo. Estamos hablando entonces que una reforma de este nivel no se logra mediante un suceso. Vamos, dígale al del lado. No se logra una reforma de este nivel por un suceso. No. Para que se lleve a la plenitud del diseño, esta reforma se requerirá de un proceso progresivo. Diga conmigo, se requerirá de un proceso progresivo. Ahora, todo lo que es progresivo, cuando tú hablas de algo progresivo, realmente estás teniendo implícitamente que también tuvo un comienzo, y ese comienzo fue un fundamento, un principio o un origen en que se va a asentar. Todo lo que tiene un desarrollo progresivo partió de un inicio, de un comienzo, de algo fundamental en lo que se basó, en lo que se fue asentando para avanzar. Esto habla de una base firme, como cuando el Señor nos explicó hermosamente en su parábola acerca de construir la casa sobre la roca, es decir, sobre una base sólida donde asentarla firmemente a fin de que permaneciera hasta lo pleno. Esto es maravilloso. Dile al del lado, todo lo que tiene desarrollo progresivo requiere de un diseño. Amén. Todo lo que tiene desarrollo progresivo requiere de un diseño, requiere de un orden, requiere de un inicio y requiere de un paso a paso secuencial y ordenado. Por eso es que también sabemos que la revelación de Dios es progresiva. Este es un término que usted ya debería conocer muy bien. Deberíamos saberlo. La revelación de Dios es progresiva. ¿Por qué? Porque cuando vemos toda la manifestación del propósito eterno en lo terrenal, siempre vemos a Dios manifestar su buena obra en un perfecto orden de edificación hasta que llegara el tiempo de hablarnos por el Hijo. ¡Wow! Y para tener y comprender la revelación del Hijo, entonces nos dio a su Santo Espíritu para que alumbrara los ojos de nuestro entendimiento, pero también para que guiara con toda precisión a los edificadores. ¿Para qué? Para que el edificio avance conforme a su propósito. Por donde lo mires, no ves a Dios improvisando, sino siguiendo al pie de la letra su diseño eterno. ¡Wow! Por esto mismo, mis amados hermanos, es que vemos que aquellos hombres que estuvieron bajo el antiguo pacto no podían tener revelación del Hijo. ¿Por qué? Porque la revelación del Hijo hacía parte de lo progresivo. Eso era en un momento previamente definido y en un momento exacto y preciso de lo que Dios venía edificando. Ahí es donde tú y yo debemos abrazar con gozo y gratitud al Señor el privilegio de que a nosotros nos hubiera sido asignado el tener la revelación de todas las cosas. Escúchame, porque aunque ahora estamos en esta expresión terrenal, aún seguimos avanzando rumbo a alcanzar la estatura del varón perfecto, a tener la manifestación y expresión de la plenitud del Cristo y a verle cara a cara en la misma manera como fuimos conocidos
desde lo eterno. No sé si a estas alturas de edificación tú puedes regocijarte, porque tú ya comprendes de qué estamos hablando, del inmenso privilegio. Sí, amados, hubiera sido una maravilla participar de aquellos días en que David era el héroe de Israel. Hubiera sido lindo ser su escudero. Hubiera sido lindo ir en el caballo que iba al lado de él. Hubiera sido hermoso muchas cosas en los días de los profetas. Hubiera sido muy lindo danzar con las doncellas del ministerio de David. Eso hubiera sido lindo, pero déjame decirte, para los entendidos decimos, no hay mayor privilegio que haber conocido la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Por esto es verdaderamente importante comprender que para establecernos en el origen, en el fundamento, la base o el comienzo de lo que somos como iglesia del Señor, hubo suceso y hay proceso. Diga conmigo, para llevarnos a la plenitud de lo que somos como iglesia, primero hubo suceso y hay proceso. Hubo suceso y hay proceso. En ti y en mí debió haber un suceso, y ahora estamos avanzando a través de un proceso. Wow, escúchame, para que Dios pusiera el fundamento con el cual entraba en vigencia el nuevo pacto, hubo un suceso terrenal. Un suceso que fue anunciado en la ley, que fue prefigurado y anunciado con los profetas, que fue anunciado a través de toda palabra de Dios en el antiguo pacto. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cuando el Señor Jesús, que conocía plenamente el diseño, vino a manifestación, entonces dijo con claridad, después de la confesión de Pedro: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra que usó allá, usted recuerda ese pasaje precioso de Mateo 16, cuando Pedro recibe de Dios, cuando el Señor pregunta: ¿y vosotros quién decís que sois yo? Ellos, su pequeña primera eclesía, ellos, su primer equipo de enviados, apóstoles, que estaban siendo edificados por el mismo Rey de Gloria en la tierra. Entonces Pedro responde a aquella gloriosa pregunta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Cuando Jesús escuchó esto, le dijo: y sobre esta roca, eso que acaba de decir, sobre esa Petra edificaré la iglesia. Ya usted sabe que no se trataba de Pedro, sino de la declaración de lo revelado por el Padre en la mentalidad de Pedro. Aquello que Pedro comprendió, o aquello que Pedro escuchó en su interior, lo proclamó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces dice el Señor: ahora todo aquello que se esperaba que viniera a cumplimiento está siendo revelado. Y mediante la revelación de quién es el Hijo, el Mesías esperado por Israel, ahora se ha puesto el fundamento. Es la manera como Dios ha puesto esta preciosa roca de fundamento. ¡Wow! ¿Para qué? Para anunciar que el cimiento del edificio de Dios era el Cristo. Dígalo conmigo. Sucedió así para anunciar que el cimiento del edificio de Dios era el Cristo, que había sido anunciado, pero ahora estaba siendo manifestado. ¡Qué maravilloso! Por eso te estoy diciendo, ese suceso fue la postura del cimiento. Así fue como Dios comenzó a poner el cimiento. El cimiento estuvo profetizado, el cimiento estuvo prefigurado en aquellas cosas de la ley, pero ahora el cimiento estaba siendo manifestado. ¡Qué tremendo! Escúchame, el cimiento fue puesto entonces mediante el suceso terrenal de la muerte y resurrección del Hijo de Dios, Jesucristo. Vamos a decirlo de nuevo. El cimiento entonces fue puesto en el suceso terrenal de la muerte y de resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Wow!
pero también mediante su exaltación como Rey y Señor de todas las cosas. ¡Wow! Porque entonces fue puesto en su trono como cimiento eterno y celestial del edificio espiritual de Dios. ¡Wow! Mire hermano, estas cosas usted las puede haber escuchado de alguna manera, inclusive con un catequista de esos que se conocen por ahí. Usted puede haber escuchado esto de muchas maneras, pero no sé si están viendo hacia qué profundidad va, porque ya quisiéramos que todos los hijos de Dios verdaderamente estuvieran parados sobre el fundamento. En el transcurso de esta palabra espero que venga un fluir reformador, un impacto reformador sobre ti, que te establezca las alarmas correctas para que entres con toda firmeza en Cristo Jesús a derribar todo lo que ya no hace parte del fundamento, a fin de no estar siendo edificados de manera equivocada sobre el fundamento que no es. ¡Wow! Bendito sea el nombre del Señor. Mira, cuando uno mira al apóstol Pablo, comprende por qué algunas declaraciones tan profundas y tan puntuales. En 1 Corintios 3:11 dice el apóstol Pablo: porque nadie... Me encanta esa palabrita porque me gusta recalcar que nadie es nadie. Aquí nadie es nadie. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y volvemos a lo que venimos diciendo. Ese fue el fundamento puesto por Dios. Oh, mira lo que te estoy diciendo. Puesto por el arquitecto y constructor de la ciudad espiritual, como lo dice Hebreos 11:10. Dice, hablando de cómo esperaba, por ejemplo, Abraham, dice, no, es que él estaba esperando era en la ciudad que tiene cimiento. ¿Cuál? Pues la espiritual. ¿Y quién es esa ciudad? La que está edificando el arquitecto y constructor, Dios Todopoderoso. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dile al del lado, el cimiento ya fue puesto. Ese cimiento se manifestó puesto en un momento terrenal, es decir, fue un suceso. El Cristo en aquellos días que fue apresado, el Cristo en aquellos días que pasó su calvario, el Cristo en aquellos días que estuvo colgado del madero, el Cristo en aquellos días que fue sepultado, el Cristo que se levantó al tercer día. Ese suceso del cual hay registro histórico terrenal, ese suceso fue el que puso el cimiento en manifestación. Qué maravilloso es mi Dios, quien es el arquitecto y constructor. Él mismo fue quien puso el cimiento, diciendo, lo que sea de mi casa solo podrá estar edificado sobre este cimiento y fundamento. ¡Wow! Pero para la manifestación del propósito eterno en la tierra, entonces se pone el fundamento como principio. Esto que puso el Señor, aquí está mi hijo, lo que esperaron por los siglos, ahora lo manifiesto porque he iniciado mi construcción de mi edificio, de mi casa celestial. He empezado la edificación de mi iglesia y he puesto el fundamento. Es el principio, es el comienzo. He comenzado a hablarles por el Hijo, por la revelación del Cristo al que esperaban y por la manifestación de su gracia. ¡Qué tremendo! ¡Wow! Pero hermano, este fundamento, el Señor nos dijo, no se queden nomás ahí con las primeras frases creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No se queden nada más ahí, porque esto que he puesto es el cimiento, pero estoy haciendo un edificio. Así que teníamos que avanzar y desarrollarnos mediante un proceso. Es lo que quiero que me comprendas, que tú y yo vivimos ya un suceso. Si fue que por revelación lo comprendimos, porque ahí está el detalle, que hay gente que llevará años hablando de que está en la fe del Hijo, pero ni siquiera se ha podido parar en el cimiento, porque para estar en el cimiento necesito tener conocimiento revelado de por qué razón Jesucristo es el cimiento de la iglesia y de qué manera yo tomo
como cimiento en ese poderoso fundamento para que Dios también edifique lo que tiene de manera puntual conmigo y en mi participación en esta expresión de su reino en la tierra. ¡Wow! Amados míos, les tengo que recordar algunas cosas de las que ya hemos hablado, pero son puntuales e importantes para enriquecer lo que también estamos edificando ahora. Todo lo que es Cristo está sembrado en nosotros como una semilla. Escúchame. Y esta semilla nos lleva luego a la muerte juntamente con Él, pero asimismo esta semilla nos produce vida juntamente con Él, porque el mismo que murió es el que también resucitó y nos llevó con Él en su muerte a fin de que también resucitemos con Él. ¡Wow! Esto es interesante. ¿Por qué? Porque todo esto está en el proceso de la semilla misma. Es decir, esto fue lo que vivió Jesucristo para llevar a su iglesia en la misma línea, al mismo fundamento. Por eso Él nos lo imparte como buena obra de Él en nosotros. Así que, amados, cuando nosotros miramos esto, nos ponemos a pensar, ¿qué pasa en la tierra, allá abajo, una vez que el agricultor ha puesto la semilla? No sé si usted ha pensado en eso. Ninguno se atrevería a sacar la semilla porque dañaría el proceso. Cuando la semilla cae en tierra y muere, allí se deja. ¿Por qué? Porque hay un tiempo, escúchame, hay un tiempo en que se gesta como al tiempo la muerte y la vida. ¡Wow! Usted y yo no sabemos en qué momento eso pasa. Usted y yo estamos afuera esperando que la semilla que plantamos se manifieste de alguna manera para saber que el proceso avanza y estamos a la expectativa. Ninguno sabe en qué momento la semilla se declara muerta y en qué momento la semilla se declara viva. Yo le aseguro, por razones de botánica, que así no es. Hay un proceso paralelo, un proceso simultáneo que da resultado al tiempo, muerte y vida. Esto es glorioso, pero este momento solamente se va a manifestar cuando resulte algo que me dice hay vida. No sé si me estoy haciendo entender. Usted espera y espera y espera hasta que aparece un retoño que anuncia que venció la vida, porque lo que está en ella no se manifiesta. La vida como tal no se manifiesta hasta el parto. Y entonces, cuando ella ha dado a luz a su pequeño, entonces comienza el desarrollo progresivo del recién nacido. Lo mismo que pasa con la semilla. Cuando brota el retoño, entonces comenzará el desarrollo, y aquello que parecía tan chiquito como la semilla mínima de la mostaza, que luego se convierte en la más grande de las hortalizas. No sé si me estoy haciendo entender, pero quiero que te concentres. Por lo tanto, quiero llegar al punto. Vamos a llamar suceso a lo que Dios hizo hasta que se manifestara la vida en nosotros. ¡Wow! Mira, no sé si estás siguiéndome la línea, pero alguien de pronto debía preocuparse y decir: ¡wow! Yo aún no siento que se ha manifestado la vida. ¿Sabe qué, hermano? En ese caso, ni siquiera estás consciente de lo que debió ser el suceso. Así como Cristo en su tiempo, hace 2000 años, en su expresión terrenal, vino a poner el cimiento, el fundamento para expresar la vida. Así, cada vez que un creyente recibe a Cristo, lo recibe como semilla, pero empezará un suceso. Debe ser un suceso que debe traer a expresión vida, no muerte, libertad, no esclavitud. Tienen que empezar a manifestarse esas cosas, amados, porque esa es la reforma. Que aquí no decimos: vamos a esperar para ver si algún día Dios hace esto o aquello. Hay gente,
Yo recuerdo sobre todo en mi pasado esas historietas. Ay, pero es que el hermano no deja de emborracharse. Ay, pero es que el hermano no deja su vicio. Ay, pero es que el hermano no deja de lastimar a su familia. Y entonces algunos ministros decían, hay que esperar para ver si algún día el Espíritu Santo, Él hará. ¿Él hará? ¿De qué estamos hablando? Aquí tiene que haber la evidencia de un suceso. ¿Qué tal que nos hubiéramos quedado esperando que la puerta del sepulcro se abriera? Vamos a ver si algún día se abre. Lleváramos 2000 años amontonados encima al frente del sepulcro prestado y resulta que la piedra ahí. ¿Estaríamos frustrados? No, hermano. Cuando Dios dice que la vida se manifiesta, tiene que venir a expresión. Por lo tanto, cuando un creyente verdaderamente se ha parado en el fundamento, te aseguro que habrá expresión de vida. Dale un codazo al del lado y dile, yo creo que esto se puso serio y vamos a necesitar manifestar vida, porque solo entonces diremos, apenas parece que aterrizaste en el suceso. Mientras ni siquiera se manifiesta el suceso, ¿sabe qué? Ni para qué hablamos del proceso, porque el proceso es basado en la vida del resucitado, la expresión de vida. Y esto lo vamos a llamar proceso, es a lo que edifica Dios hasta que se desarrolle, fructifique y cumpla propósitos según la naturaleza divina de lo que Dios fue creado, lo que Dios ha creado. Escúchame. De manera que para estar bien cimentados, tú y yo necesitamos en verdad ser impactados y reformados en naturaleza para fundamento. Usted no se puede parar en un fundamento retórico, en un fundamento de letra muerta. No, este es un fundamento de vida. Y ahí tenemos que estar parados con la primera expresión de esa vida, que es vida divina, naturaleza divina. Y entonces, para desarrollarnos, iremos creciendo como edificación en un proceso en el que también se tiene que ir manifestando el incremento de esa vida que portamos en Cristo Jesús. ¿Saben? Llama la atención que la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento, la palabra que se utiliza como fundamento es semelios, pero tiene una D adelante, semelios, y se refiere, escuchan, se refiere a algo como un edificio derribado. Yo decía, pero ¿cómo? ¿Será que hay un error? Y busqué porque tenía la idea de que no era preciso. ¿Cómo así que la palabra fundamento, a lo que se refiere, la palabra semelios, a lo que se refiere es algo como un edificio derribado? ¡Wow! Entonces, indagando, comprendí que de lo que se trata es que lo que había sido edificado fue derribado y solo queda el cimiento. Entonces, cuando hay una implosión de un edificio, todo lo que se derriba primeramente es lo edificado. Luego los cimientos tendrán que ser extraídos, porque los cimientos quedan enterrados en el suelo. Es decir, toda la parte visible de la edificación puede ser demolida, pero aún los cimientos quedan allí. Por eso cuando el apóstol Pablo utiliza de manera magistral el término, está diciendo, es que para poner este fundamento tenemos que saber que es un fundamento reformado en naturaleza. ¿Por qué? Porque todo el edificio tiene que ser demolido. En pocas palabras, todo lo que habías edificado en el cimiento errático tiene que ser demolido en absoluto. Y el cimiento totalmente reformado de manera sustancial para iniciar una nueva edificación. ¡Wow! Esto es maravilloso como Dios lo ve. ¿Sabe? Usted dirá, ¿pero eso nada más es fundamento? No, hay una palabra que se desprende de semelios que se llama semelioo. Semelioo con doble O al final, y significa colocar una base para erigir o consolidar o cimentar algo. ¡Wow! Pero insisto, esta no es la que utiliza Pablo cuando habla de fundamento puesto, que es Cristo. Está diciendo es semelios, que hubo que derrumbar. Cuando yo hablo de poner fundamento, estoy diciendo que lleva implícito poderosas y absolutas demoliciones
o no hay nada. No se puede, porque quiere decir que cuando yo cambie totalmente la naturaleza del fundamento, todo lo que estaba construido para nada sirve y habrá que iniciar una construcción nueva. Por eso es que Pablo entonces se enfoca en el versículo de 10, o sea, 1 Corintios 3:10, dice que él como perito arquitecto puso el fundamento que le fue revelado. Mire lo que Pablo está diciendo. Usted sabe quién es Saulo de Tarso. Él no es un hombre que no tuviera un antiguo fundamento y que conociera un antiguo edificio llamado la religión judía. Él no es que no supiera de eso. Él tenía un edificio y tenía unos fundamentos en su cabeza. Pero este es el mismo que dice: ahora yo, como perito arquitecto, y está diciendo, no es que me he autonombrado, no, sino que es una asignación. Soy una persona que se ha hecho experta en lo que se va a construir. Por lo tanto, así como Dios, que es el arquitecto y constructor de su ciudad, así me ha enviado a mí y me ha dado don, me ha dado gracia, me ha dado a mí una manera de exponer, de impartir lo que he comprendido. Me ha dado gracia para hacerlo. No solamente me dio la revelación, sino que me ha dado la gracia, la capacidad espiritual para hacerlo. Y por eso yo pongo el fundamento, sabiendo que cuando está diciendo que pone el fundamento, está hablando implícitamente de que habrá demolición contundente, porque el fundamento ya está puesto. Por lo tanto, él lo que está diciendo es: yo he tenido revelación del fundamento puesto y digo que el antiguo fundamento será sustancialmente reformado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No sé si aún me sigues allí en la línea. Cuando Pablo usó esta palabra, semelios, está dejando implícito que habrá demolición total para reformar por completo el fundamento antes de que pueda ponerse en marcha la salida a la luz de una edificación progresiva. Nosotros podemos decir lo que queramos, hablar de edificación para allá, edificación para acá, la edificación de los santos, pero yo lo he dicho a veces de manera coloquial: para que tú lleves algo al perfeccionamiento en una edificación, es algo que existe y progresa, avanza. No es algo que va a pasar de larín larán, no. Tiene que existir algo que está en movimiento progresivo. Por eso me encanta, porque Pablo dice: no. Aquí el fundamento tengo que ponerlo, y no tiene que ver con lo que sabía, sino con lo que me ha sido revelado, a fin de que pueda ponerse en marcha la expresión de una edificación progresiva. Dile al del lado: no te puedes haber quedado atrás, porque entonces lo que creemos que te edificamos lo estamos como construyendo en el aire. Mire, en Efesios 2:20 también dice Pablo que todos los que fuimos conocidos por Dios, los miembros del cuerpo de Cristo, estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. No está diciendo que es uno nuevo, sino que estos apóstoles y profetas también son peritos, arquitectos, son gente a la que ya le fue revelado el fundamento, y por eso ahora entonces ellos participan de edificar la casa desde un fundamento que es Cristo mismo. Por eso dice: siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. ¡Wow! Esto es muy importante. En los días anteriores estuvimos hablando de lo que Cristo es como cimiento puesto por Dios. Dijimos que también Cristo es la cabeza. ¿Lo recuerdas? Está fresquito. Hace apenas unos días hablamos de Cristo, la cabeza. Ahora, esta expresión, la piedra del ángulo de la que estamos hablando, en realidad es un término usado en los sistemas constructivos de aquellos tiempos. Así entonces, por su contexto, vemos a Pablo refiriéndose a la piedra principal del cimiento. Escúchame, que es la piedra que resiste la estructura de todas las piedras del cimiento. Pero escúchame, también es la que define los ángulos, como decimos, los grados perfectos en que se trazará
todo el cimiento de la casa. En otras palabras, que si una pared va a llevar 45 grados, entonces desde el cimiento se tiene que trazar el ángulo. Que si esta otra pared va a llevar 30 grados, entonces se extiende hacia allá las caras del cimiento, de la piedra principal del cimiento. De eso está hablando Pablo, que conforme a la precisión de esta piedra principal del cimiento, así será la precisión angular de la edificación. Pero también dice en 1 de Pedro 2, del 6 al 8, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Aquí está diciendo de enseguida, de inmediato, que la piedra del ángulo, la principal del ángulo, no es una piedra cualquiera, sino que es alguien. Y dice, y el que creyere en él, está hablando de Cristo. Para nosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, mire lo que él es: la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¡Wow! Esto es tremendo, pero quiero centrarme en las dos cosas que se mencionan. Primero se menciona que el Señor puso en Sión, por eso estoy diciendo, el cimiento que se manifestó primero en tiempo terrenal hace 2000 años. Ahí puso la piedra principal del ángulo, ahí puso el cimiento. Pero para los que creemos, Él se hizo precioso. Para nosotros no hay problema, porque si creemos, estamos parados en el fundamento correcto, estamos creciendo en el fundamento correcto y no tenemos problema de estar asidos a la cabeza. Pero a los que no creen, entonces Pablo les puntualiza que la piedra que los edificadores judíos desecharon vino a ser cabeza de ángulo. Como quien dice, no hay escapatoria. Si crees que vas a andar merodeando por el edificio para llegar hasta arriba diciendo, burlé el cimiento, pues él te dice, el problema es que esa misma piedra que has venido desechando resulta ser la cabeza del ángulo. ¿Qué significa la cabeza del ángulo? Significa la piedra principal que corona la estructura del edificio. ¡Wow, wow, wow, wow! En otras palabras, lo mismo del cimiento, pero arriba, donde el edificio termina, donde se ampara lo que será el techo. Está diciendo, ahí mismo te vas a encontrar con la misma piedra angular, pero esta vez como cabeza del ángulo. ¿Qué quiere decir? Que aquellos judíos desecharon el cimiento puesto, pero resulta que ahora el cimiento también es cabeza. ¿Por qué? Porque a partir de ese cimiento lo que se iba a edificar era la iglesia, no más religión judía, sino la iglesia. Y la iglesia tiene como cabeza a Jesucristo. Así que pobre de aquel que no tuvo cómo pararse firme en el cimiento y ser edificado. Ha sido a la cabeza que es Cristo, porque por todos lados, a toda hora, todos los días de mi vida, todo despertar, todo transcurrir y todo anochecer, circunstancias de gozo, circunstancias apremiantes, riqueza, pobreza, vida o muerte, por todos lados veo a Cristo desde fundamento hasta la corona del edificio. Por todos lados Él es mi cabeza y de Él soy. ¡Qué maravilloso esto! Yo me quedo pensando, aquellos judíos despreciaron el cimiento por no tener realmente el entendimiento ni la capacidad para entenderlo. Pero hoy me quedo pensando qué triste resulta, qué complejo, difícil, cuando se cumple aquellas cosas que sin entender hicieron los gentiles de la época. ¡Wow! Porque ya está dicho que para ellos Cristo no era solo cimiento. Fueron testigos de la postura del cimiento, pero luego venía Cristo a ser plenamente la cabeza. Pero ¿sabe? Dice la palabra de Dios
Los evangelios cuentan que los soldados romanos, cuando estaban ejecutando la orden de Pilatos de martirizar al Cristo, dice la palabra de Dios que los romanos le golpearon la cabeza con una caña. En otros versículos dice que le dieron golpes en el rostro y escupieron su rostro. Dile al del lado, estaban golpeando y escupiendo la cabeza. Wow, yo me quedo pensando, pero 2000 años después, ¿habrá un insensato en lo mismo? Tristemente, usted y yo conocemos la respuesta y es sí. Aquí lo malo es que fuéramos uno de nosotros, tú o yo. Mira, hasta le pusieron una corona de espinas. Y yo me quedo pensando, algunos dicen por ahí que con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Qué romántico, qué bonachón, qué bonito y qué almático y carnal. Porque resulta ser que en Lucas 22:53 el Señor termina diciendo: mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿Sabe? Otras versiones dice: esta es la hora cuando reinan las tinieblas. ¿Sabe qué? Y dice que el diablo, que es quien los controla a ustedes, ahora los moviliza para que hagan las cosas con las que ustedes operan. Wow, y se estaba refiriendo estrictamente a su calvario. ¿Cómo se nos ocurre pensar que Dios ahora hizo rey de reyes a su hijo por una corona que el diablo le puso en el momento de la cruz? Esas son las inconsistencias que parecen inocentes, pero son verdaderamente tóxicas, porque golpean el fundamento de la fe. No, Señor, lo que Pablo declara es que Dios a lo sumo lo exaltó, que fue el poder del Padre quien lo resucitó, y en esa victoria y en la perfección de la obra de Cristo fue que fue exaltado y fue coronado y le fue dado toda potestad en cielo y tierra. No fue por una corona de espinas, no lo fue. Sin embargo, todas esas cosas que escuchamos y que almáticamente, románticamente nos encantan, no nos están sino sacando de la realidad del fundamento que es Cristo. Wow, no puedes creer que Él fue hecho rey por la manera en que lo golpeó las tinieblas y la obra del diablo. Fue la exaltación del Padre en el momento pleno en que debía cumplirse, y todas las cosas estaban consumadas en el Hijo. ¡Wow! ¿Sabe qué es lo triste? Que por no tener claridad y no estar conscientes de la revelación progresiva con que estamos siendo edificados, estemos más bien golpeando hoy la cabeza. Algunas personas creen que si ofenden al pastor, golpean al pastor. Algunas personas creen que si se enojan con su hermano, golpean al hermano. Algunas personas creen que si hablan disparates de la iglesia, creen que entonces están golpeando a unas personas terrenales, y no entienden que están golpeando la cabeza. ¿Sabe qué? No sea anticuado. Eso ya lo hizo Moisés. Un Moisés atribulado golpeó la cabeza, que era la roca que le seguía, dice la palabra, y no sabía que la roca era Cristo en sombra y figura. Golpeó la roca, pero golpeó la cabeza al mejor estilo de los romanos. A veces me pregunto, ¿será que hasta ahora no podemos discernir entonces por qué le fue cortada la cabeza al Bautista? Parece que fue el capricho de una sensual joven bailarina que era codiciada por el rey perverso. No, mi hermano. El problema es más profundo. Esa cabeza no podía permanecer en su puesto. Juan lo sabía. Es necesario que yo mengue para que él crezca. El problema es que si crecemos los dos, nos competimos, y habrá muchos que intentarán asirse de la cabeza equivocada, porque Juan había dicho: yo no soy el que esperan, no soy el Cristo, no soy el Mesías. Pero los necios existen, así que multitudes, aún después de ascendido el Cristo, siguieron creando una secta para aferrarse a Juan. ¿Por qué? Porque nunca entendieron lo que Dios hizo. Vamos a honrar a Juancito muerto. No era honrar a Juancito muerto, era entender que esa no era la cabeza, porque Juan tampoco tipificaba el cuerpo. No, Juan no era el Cristo. Por lo tanto, la cabeza de Juan tenía que rodar. ¿Por qué?
porque el cuerpo de Cristo no podía asirse a Juan como cabeza. Eso espero que a ti no te dé un dolor de cabeza, pero es así. A veces no queremos entender la magnitud de todas las cosas que sucedieron en aquellos días en que Dios ponía el cimiento. ¡Qué tremendo! Diga conmigo, los golpeadores de la cabeza resisten al fundamento con argumentos, estancados en los rudimentos. Esa frase se la voy a poner en el Facebook. Los golpeadores de la cabeza resisten al fundamento con argumentos, estancados en los rudimentos. Así que hay fundamento, rudimento y argumento, y vale la pena tener claridad porque a veces usamos muy mal esos términos. Ya sabemos que es fundamento porque lo estamos hablando, pero es necesario saber entonces qué es rudimento, porque es que a alguno le parece que todo lo que es rudimento es cosa mala. No, porque hay que tener en cuenta que en la Biblia hay dos términos que se traducen como rudimento en nuestro idioma español. El primero es el griego estoigeion, que significa cosas ordenadas en serie, de manera básica, fundamental o inicial. Es como llevar al paso ordenado por algo o alguien. Como por ejemplo, cuando recién reclutan a los soldados y están todos así recién peluqueaditos y asustados, y le dicen, a ver, a marchar por aquí, y lo sacan a marchar con un pasito normalito, porque ellos ni siquiera saben marchar como los soldados de alta alcurnia, la guardia presidencial. No, ellos marchan así, ahí lo llevan. A eso se refiere la primera palabra, que es estoigeion. Y entonces esta palabra es la que usa Pablo en Gálatas 4:3, cuando habla y hace referencia que cuando éramos niños éramos llevados por rudimentos del mundo. Es decir, como borregos a matadero, éramos guiados y llevados por esos rudimentos del mundo. O sea, ni siquiera las cosas interesantes o profundas del mundo, sino lo rudimentario, lo básico, lo más natural, lo de la gente del común, como el pecado común y el proceder de la gente mundana. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. También lo usó en Colosenses 2:8, refiriéndose a no dejarnos engañar por los rudimentos del mundo. Y luego lo utilizó en Colosenses 2:20 para decir que ya hemos muerto a los rudimentos del mundo estando en Cristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Es decir, siempre se refirió a una marcha que impone el mundo. ¡Wow! Tanto en el pecado como en todo proceder. Entonces, tome en cuenta eso. Hay rudimentos que son del mundo, quiere decir las cosas triviales, y hay un montón de creyentes asfixiados por esas trivialidades del mundo. Todavía se están preguntando si bailar apretado es bueno o es malo. Hay gente pensando de esas tonterías religiosas a estas alturas de donde vamos en la edificación. Pablo también lo usó en Gálatas 4:9, cuando estaba reprendiendo a la iglesia, diciendo, oiga, pero si ustedes ya son conocidos por Dios, ¿cómo es posible que estén volviendo a rudimentos débiles y pobres de la fe? Nunca dijo malos, porque lo que está diciendo no es que sean malos ni pervertidos los rudimentos. Está diciendo, no, estoy hablando de aquellas cositas que apenas eran débiles y pobres. Es decir, están volviendo a lo que era sombra y figura. Están dejando de mirar el crecimiento de lo revelado. Están dejando de afianzarse en la verdad presente y están simplemente consumiendo o mirando las cosas que ya no son, que fueron en un tiempo, que fueron buenas en su tiempo, pero están queriendo volver y a sujetarse a imposiciones de hombres. Pero me encanta cuando Pablo lo utilizó en Hebreos 6:1. Bueno, el escribiente del libro de Hebreos dijo, por tanto, dejando ya, esta es la que me encanta para ti y para mí, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. Es decir, no voy a volver a los comienzos, porque ¿sabe qué? Pablo usó la segunda palabra que también significa rudimento, y es arge, y esta palabra significa iniciación. Es decir,
lo que comienza, el kinder, el A, E, I, O, U. De eso estamos hablando, el A, B, C del asunto. Entonces Pablo dice, si tú continúas leyendo todo el contexto del capítulo, te vas a dar cuenta que lo que está diciendo es, wow, alguien que se haya estancado en rudimentos, en las cosas primeras, alguien que esté quedado allá atrás y que ahora esté reclamando otra vez alimento para recién nacido. Wow, Pablo está diciendo, ha pasado el tiempo y esta persona ni siquiera tiene conciencia de lo que es ser nueva creación, ni de ser salvo en Cristo, ni de divina naturaleza, ni mucho menos que ser heredero, porque sigue siendo un niño. No son más que creyentes que oyen y oyen cada día porque tienen orejas, pero ellos no están vivos para Dios en el Espíritu. Por eso Pablo dice que si es así, los edificadores como él no se van a detener en esa insensatez, sino que lo que van a hacer es, si Dios lo permite, avancemos a la perfección. Pablo no está considerando, ay bueno, volvamos a hacer un cursito de kinder. No, Pablo no está considerando eso. Pablo dice, avanzo con los que ya están firmes en el fundamento y no con los que están requiriendo otra vez volver a los rudimentos de las primeras cosas, porque es gente que si eso pide nunca se ha fundamentado, nunca ha entendido de los asuntos profundos de la fe. Por lo tanto, es un verdadero despropósito y en algunos casos, para mí en particular, hasta resulta ofensivo escuchar a algunos decir las cosas que dicen después de tanto tiempo expuesto a la verdad presente y operar de la manera que lo hacen cuando nada que ver. Hablan bonito, pero les cuesta sujetarse y ser expresión y vida de esa verdad. ¡Wow! Entonces, sin fundamento no es posible la edificación, porque sería como construir sobre la arena. Por eso en Hebreos 5, 12 y 13 dice la Escritura, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Por eso es que rudimento no es malo, porque cualquier rudimento de la palabra de Dios no es malo. Lo que pasa es que todo rudimento tiene que avanzar hasta consolidarse como fundamento. Por eso dice Pablo, y habéis llegado a ser tales, como quien dice, y esto es el colmo, que tiene necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Dile al del lado, no te estanques en las cosas iniciales, no te quedes masticando trivialidades, no te quedes en las primeras cosas que ya es algo en lo que tú debías estar plantado, no como rudimento, sino como un consolidado fundamento que te acompaña para seguir creciendo y que sean puestos las otras verdades que te están siendo reveladas para que crezcas en el Hijo de Dios. Escúchame esto. Las primeras palabras de Dios para la iglesia y que las dio por el Hijo fueron las que nos dio Jesús de Nazaret. Escúchame. Fueron las primeras, las que nos dio Dios por medio de Jesús de Nazaret. Pero las palabras que le dan crecimiento a la iglesia en el conocimiento son las reveladas por el Cristo resucitado y exaltado por la obra de la iluminación que hace el Espíritu Santo a nuestro entendimiento. Voy a repetirte eso que te quede claro. Las primeras palabras, los primeros rudimentos nos los trajo Dios a través del Hijo, pero encarnado. Es decir, fueron las que nos habló Jesús de Nazaret, pero las que le vienen dando por 2000 años y todos los que faltan crecimiento a la iglesia son las reveladas en el Cristo resucitado y exaltado. Por lo tanto, es por el Espíritu que nos ilumina. Y esto es importante comprenderlo. Le voy a decir por qué, amado. Porque hay mucha gente que se quedó nada más viendo a Jesús de Nazaret
y poco o nada conocen en realidad acerca del eterno Dios que está sentado a la diestra de la majestad del cielo y que es quien nos habita. Escuchen, cuando Jesús estuvo en la tierra, dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero ¿saben qué? Este Jesús sabe lo que está diciendo. Él sabía que no se trataba únicamente como de amar a aquel Cristo terrenal, a Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque ya está bien advertido. Este tabernáculo tendrán que demolerlo, destruyanlo, que yo lo levanto en 3 días. Él está diciendo, no se trata simplemente que amen al tabernáculo terrenal que se ha expresado como Cordero de Dios, sino que tendrán que amar es al que resucitó, para que se pueda cumplir que mis mandamientos guardaréis. Porque sin la obra de la cruz, ningún israelita, ni ningún prosélito, ni nadie podía cumplir la voluntad de Dios. Ninguno podía estar sujeto a Dios. Esto no iba a pasar jamás. Entonces la gente podía decir, te amamos, Jesús. Pero eso que le decían, te amamos, gritaron a voz en cuello, crucifícalo, Pilatos, acaba con él, golpea la cabeza. Es lo que quiero que me comprendas. Lo que él estaba diciendo es, yo me estoy refiriendo es a la adoración y al amor, pero al que resucite, al resucitado. No vamos a adorar por siempre al Nazareno, sino que vamos a adorar al que resucitó, al que pertenecemos de manera eterna. Por eso hay creyentes que hasta el sol de hoy son felices, cantando, haciendo poesía y declarando, te amo Jesús, Jesús para allá, Jesús para acá, y se refieren al Nazareno. Ellos están cantando y en su cabeza ven al barbadito de la barba perfecta y los ojos azules. Ellos están felices, Jesús para allá y Jesús para acá, pero no tienen ni siquiera la intención de guardar sus mandamientos. Ellos no tienen ni la intención de poner por obra sus mandamientos. Ellos son aduladores del Nazareno, pero no pueden adorar al resucitado. ¡Wow! Eso es lo que quiero que entendamos. Ahora sí, vamos al griego. El problema fue que ese día Jesús usó el verbo agapao, que quiere decir los que me amen. ¿Cómo? Con un entendimiento que abarca el juicio, es decir, el juicio correcto de las cosas, la afirmación deliberada de la voluntad por causa de un principio, un fundamento, un deber y aquello que es propio de uno mismo para amar así. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Estaba diciendo Cristo, quien me ame con entendimiento de lo que soy y de lo que hago en Él como cabeza del cuerpo, como fundamento eterno de la iglesia, ese será el que podrá cumplir mis mandamientos. Ese será el que los podrá guardar y poner por obras. Hasta el sol de hoy sigue la gente con el Nazareno para allá, con el Nazareno para acá. Jesús, te amo Jesus, I love you Jesus. En ese son se la pasan, pero parece que con su vida no muestran ni la intención de guardar su mandamiento. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Escucha. Decir el Señor mis mandamientos, estaba usando la palabra entolé, que significa prescripción autoritaria, orden del que manda. ¡Wow! Estas personas que pudieran comprender quién es Cristo, que estuvieran en el fundamento correcto, son los que lo podrían manifestar sin problema. Ahora, el caso más claro de esto está en el pasaje de Juan 21, donde el Cristo resucitado le habla a Pedro, y usted recuerda que 3 veces le pregunta, Pedro, ¿me amas? Quiero recordarle que el Señor Jesús usó 3 veces el término griego fileo. Pero el término griego fileo significa tener afecto como apego sentimental o emocional, como ser amigo de. Escúchame, qué tremendo, qué tremendo. El Señor Jesús usó 3 veces la palabra fileo. Las 3 veces que le preguntó, Pedro, ¿me amas? La palabra que usó fue fileo. Pero miren qué lindo es el Señor diciendo, oye, Pedrito, ¿tú todavía me amas con aquel apego que amaste al Nazareno? Porque el Jesús que se le aparece a Pedro en aquella
orilla del lago, otra vez cuando él está pescando, es el resucitado, no es el nazareno antes de la muerte, es el resucitado el que va por ellos. Y cuando aparece Pedro dice, es el Señor, y luego el Señor lo abraza y le dice, ahora sí, Pedro, pongámonos de acuerdo, ¿me amas? Pero le estaba diciendo, Fileo, y él, Señor, yo te amo, sabes que te amo. Pedro, Fileo, Señor, te amo, tú lo sabes. Pedro, Fileo. Y se entristeció, digo, pero ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Le estoy contestando bien. ¿Por qué Pedro se entristece? Porque esta vez él dice, le he contestado 3 veces bien. O sea, él me ha preguntado, Pedro, Fileo, y yo le he respondido, Señor, agapao. Oh, wow. Él le está diciendo, yo ya no te amo con aquel apego que me hizo hacer tantas tonterías mientras caminamos por las regiones de Galilea, de Israel, de Judea. Me hice hasta para vender, te avergoncé con mis tonterías. Señor, Pedro está diciendo, no, tú me estás preguntando que si aún Fileo, o sea, Pedro, ¿aún me amas con apego, como un amiguis? ¿Aún me amas como amaste al Nazareno? ¿Aún me amas como sin entendimiento? ¿O me amas como el resucitado? Y Pedro decía, pero Señor, 3 veces te he contestado que ya no Fileo, sino agapao. Te amo con entendimiento, con preferencia, como quien le ha sido revelado quién eres, quién soy y para qué me necesitas. Por eso el Señor 3 veces le contestó, ok, si me amas, agapao, entonces apacienta mis corderos, pastorea mi rebaño. ¿Por qué? Porque usted no va a poder ser encargado de buena obra en verdad por Dios sin que usted esté parado en el cimiento correcto. Si usted es de esas personitas bonachonas que siguen adorando al Nazareno sin entendimiento del resucitado, déjeme decirle, usted es una persona que ama al Nazareno con apego como lo hizo Pedro. Pero yo me acuerdo de ese Pedro. Ay, ¿quién se quiere acordar de aquel Pedro? Ni la mamá de Pedro se quiere acordar de aquel Pedro que le dijo al Señor después de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pues después le está diciendo, Señor, ¿cómo vas a decir que te van a matar? Ay, que de ninguna manera esto te acontezca. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Eso está en Mateo 16, 22. Luego, cuando el Señor volvió a anunciar la muerte, ya estaba próximo el arresto, dijo, oh Señor, no iré contigo solamente a la cárcel, sino hasta la muerte. Y el Señor le dijo, mira, tú con ese amorcito Fileo al Nazareno, con ese apego al Nazareno, no te va a alcanzar ni siquiera para ser firme de que me conoces, me negarás. Usted lo sabe, lo negó. ¡Wow! Y todavía que Jesús le había advertido, no saque espada, no lleve alforja, nada. El día del arresto todavía sacó su espada y le voló la oreja al otro siervo romano. ¡Qué tremendo! ¡Wow! Mire, eso es lo que llamamos aquí coloquialmente creyentes de puras loqueras de apego, porque no saben amar al resucitado, sino que apenas se aferran al de la barbita y el de los cánticos, todos románticos, Jesús para allá, Jesús para acá, pero ellos no saben quién es el resucitado. Déjame decirte una cosa, lloró Pedro amargamente por frustración. ¿Sabe? Tiene que ser muy frustrante llevar años metido en una iglesia, adorando al Nazareno con apego, peleando por el apego al Nazareno, y hasta el sol de hoy no tienen una sola palabra bien fundamentada con la cual hacer apologética de la fe en el Cristo vivo, en el que resucitó. De eso es lo que estamos hablando. Dale codazo al que tengas al lado y dile que no te pase, porque a la verdad ni te luce. Deja de justificar tu apego con argumentos. Sal del estancamiento en el rudimento. Sal de allí, vamos, yo quiero que salgas de todo estancamiento, todo estancamiento que tienes en el rudimento por seguir argumentando con esas cosas insostenibles, inconsistentes, inventos de hombres, religiosidades que no tienen ni dónde basarse, puros inventos humanos.
Tienes que confrontar tu cabeza, porque agazapadamente pueden estar ahí. Y hasta el sol de hoy eres uno que le dice a todo amén, 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 cuando en la verdad ni siquiera has salido del rudimento. Deja de justificarte. Por eso es que Pablo dice en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y Pablo usó la palabra logismos. Wow, ¿sabe qué está diciendo con esos argumentos? Es una palabra que se aplica a computación, cálculo, concluir, discutir, pero de manera figurada. Esta palabra significa conciencia arrogante, significa especulaciones, significa razonamiento altivo. Wow, no es cualquier cosa. Amados míos, es tiempo de evaluar a la luz de esta reforma ¿qué es lo que se está poniendo en mi cabeza al conocimiento de Cristo? ¿Qué es lo que está haciendo esa mentalidad razonadora y que se está oponiendo a que yo crezca? ¿De dónde es que estoy tomando decisiones y por cuáles cosas me guío y vivo? ¿Acaso es por las inconsistencias del mundo? ¿Acaso son los rudimentos con los que un día estuve hundido en el pecado? ¿O acaso son los rudimentos de aquellas primeras cosas que escuché hace 25 años? Dios mío, ampárame que eso no me pase, que no esté yo a estas alturas todavía vacilando con las mismas cositas que de manera imprecisa me fueron enseñadas hace 25 años. No te aferres más a eso. Tienes que ser confrontado. Wow, tú tienes que saber que una cosa es que tú hayas dicho, yo acepto que Dios no es un muñeco, pero otra es igual de mala, y es que digas, pero tampoco es el Señor, pero tampoco es mi Redentor, pero tampoco es mi gobierno, pero tampoco es la vida, tampoco es eternidad, tampoco es mi dominador. Entonces, ¿qué es lo que es? Un tibiritábara allí para creyente de sofá. Entonces tampoco sirve, hermano, sino que el Señor nos dijo fue, parados firmes en la roca. Por eso, amado, concéntrese. ¿En qué? En la edificación progresiva, porque esta reforma va haciendo un trabajo progresivo. Vaya al pie de la letra, mire la edificación que Dios nos está enviando, escúchela una y otra vez, haga sus anotaciones, haga sus comparaciones, vaya a las escrituras, compare con 2 y 3 Biblias, cómprese un diccionario griego para que no vaya a pensar que su apóstol le predica cualquier cosa inventada. No, haga exégesis conmigo, vaya a lo profundo y por sobre todas las cosas abrace lo revelado en el poder del Espíritu Santo que ilumina nuestro entendimiento. Bendito Dios, amado Rey de Gloria, gracias por esta hora, gracias por tu palabra, gracias por el fluir glorioso de tu Espíritu que nos levanta, que nos empodera, que nos establece, afirma y confirma en el cimiento que eres tú, mi Rey Jesucristo, la roca de mi salvación, el fundamento eterno en que está siendo edificada la iglesia, en que como piedra viva estoy siendo edificado juntamente con mis amados hermanos. Gracias, Dios, avívanos, Espíritu Santo, que podamos comprender, que podamos estar plenos en ti y que un día podamos alcanzar esa gloriosa estatura del varón perfecto, Señor. No ser visitantes de culto y ahora visitantes internautas, sino gente que vive unida y enfocada en la instrucción precisa del Espíritu Santo. Bendito Dios, declaro que tu iglesia se levanta, avanza y la edificación continúa como tú la trazaste. Así es en el nombre poderoso de Jesucristo. Amado mío, avancemos juntos y nos vemos muy pronto.